La migración provocada. La migración consiste en abandonar un lugar de residencia por causas económicas y sociales, y la atención humanitaria es toda donación en alimentos, alojamiento y salud a dichas personas por un corto periodo de tiempo. Desde el año 2017, el gobierno estadounidense destinó más de 376 millones de dólares para los migrantes venezolanos. Ahora, en el año 2020, según ACNUR, se cuenta con un plan de respuesta para estos refugiados, y llegó a 1.350 millones de dólares para atender a más de 4.7 millones de venezolanos. Es decir, creció en un 259% con una asistencia per cápita de 287 dólares por migrante. La atención humanitaria se ha convertido en un subsidio financiado por el consumidor de clase media y según el Fondo Monetario prevé que para el 2023 el costo para seguir atendiendo a esa población será superior al 0.6% del PIB para el caso colombiano. Esto se refleja en un sobrecosto en los servicios sociales, alimentación, sanidad, escolarización. Tal vez por ello, hoy mismo en Cúcuta se habla abiertamente de acabar como sea con la migración venezolana, pues ellos ocupan cada espacio geográfico y laboral, llevando esta ciudad a una alta tasa de informalidad, prácticamente al 72%, y después de Quibdó, es la ciudad con mayor índice de desempleo, 16.5% al año anterior. Estos son los efectos de tener en el país a más de 1.500.000 venezolanos con expectativas de seguir creciendo si no hubiese aparecido el COVID-19. Lo paradójico, si a Venezuela se le ha criticado sus programas de subsidio, ahora sus detractores acuden a la misma figura, cuando lo mejor que podrían hacer, como demócratas que dicen ser, es respetar el Tratado de Westfalia, que pregona la no injerencia en asuntos internos, la igualdad entre los estados del mundo y, sobre todo, no regalarles la red, sino enseñarles a pescar, enseñarles a tejer. En esa tarea deberían involucrarse Cáritas Noruega y la Fundación de Atención al Migrante de Pastoral Social. En Venezuela ya opera el plan Vuelve a la Patria, trayendo 1 millón de hijos pródigos, pero a Duque y al Grupo de Lima les conviene la masiva migración venezolana. ¿Será posible esto? Sí, puesto que da mala imagen al gobierno de Maduro y se sostiene que la inmigración venezolana es una prueba negativa del sistema de gobierno de Maduro. En otras palabras, el uribismo es mucho mejor que el chavismo. Probablemente usted no crea, pero así de pobre es la mentalidad de la alta alcurnia tercermundista y los republicanos estadounidenses. Por eso los gobiernos populistas de derecha y sus medios de comunicación cantan en coro el himno de su gloria. Venezuela vive una crisis humanitaria a causa de la dictadura. Y luego la población civil, como siempre, imita. Así ésta jamás haya visitado o investigado el caso venezolano. Por otra parte, los periodistas y analistas antimaduro guardan un silencio ante la realidad de su propio país que no difiere de manera significativa a excepción de la inflación, pero que tampoco hace de Venezuela un país invivible, pues las migraciones en ambos países tienen gran similitud. En el año pasado salieron de Colombia 2.800.000 colombianos, es el 5.7% de su población, mientras que en el año pasado en Venezuela salieron 2.519.000, es decir, el 8.7% de su población. Paradójicamente, esa población tiene como destino, los colombianos tienen como destino Venezuela, Estados Unidos y España. Los venezolanos, por el contrario, tienen Colombia, Perú, Estados Unidos, España. Mientras el estadounidense Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, organizó el famoso Grupo de Lima, con la finalidad de derrocar diplomáticamente al gobierno venezolano, firmó el inédito permiso temporal de permanencia para los venezolanos, motivando así la inmigración de venezolanos al Perú, cuando más de 3 millones de migrantes en Europa y Estados Unidos son peruanos. Mientras Colombia les dio privilegios de seguridad social a más de 1,5 millones de venezolanos, quienes tampoco prefieren en especies sino en plata blanca, descuidando al 27% de la población en situación de pobreza monetaria.
Sin embargo, el Grupo de Lima y en especial el gobierno estadounidense se ha enfocado en destinar cuantiosos recursos para dar subsidios a los venezolanos por más de 3 años, mientras que un colombiano en el exterior si acaso lo recibirá por 2 meses. Esto demuestra que el objetivo principal de los financiadores de los subsidios es crear un ambiente que propicie o incentive la emigración de las clases medias y menos favorecidas que las hay en todo país. Esa es una estrategia maquiavélica que conlleva desacreditar diplomáticamente ante la opinión internacional a Venezuela, lo cual ya es un hecho, y luego se traduce en un aislamiento de un país para bloquearlo económicamente. Hoy el Fondo Monetario le negó un préstamo, un juzgado federal le embargó 3 refinerías, y desde Obama se vienen aplicando sanciones económicas. Obviamente hubo errores internos dentro del gobierno venezolano, no por su política socialista. Los errores son en función de medidas y decisiones económicas desacertadas y de corrupción. Inicialmente, una de las decisiones desacertadas no fue la estatización de la industria petrolera, sino el cambio de las condiciones de negocios en detrimento para las empresas petroleras y mineras gringas en suelo venezolano. Obviamente estas se negaron y la posición rígida de Chávez las llevó a entablar demandas en tribunales estadounidenses en contra del Estado venezolano. Y es justamente ahora que esas sentencias salen a favor de las empresas gringas. Es decir, Chávez se negó a reconocer el poder del mercado internacional. En cambio, Guaidó no solo lo reconoce, lo representa. Por eso es el único presidente en el mundo elegido por otros presidentes. Pero mientras los políticos latinoamericanos se rasgan las investiduras en contra de la izquierda, Goldman Sachs adquirió 2.8 millones de dólares en bonos de PDVSA con un descuento del 70% respecto a su precio en el mercado, lo cual condujo obviamente a sendas protestas en contra de Maduro y Goldman Sachs. Tal vez el poder financiero mundial reconoce algunas cifras. Si bien sabe que el PIB de Venezuela ocupa el puesto 65 a nivel mundial, Colombia ocupa el 39. La deuda de Venezuela representa el 23% del PIB, mientras la de Colombia representa el 52%. El índice de desarrollo humano en Venezuela ocupa el puesto 78, mientras Colombia el 90. El índice de Gini son parecidos, mientras en Colombia es 50 puntos, en Venezuela es 46. Lo que sí es importante es que las reservas de petróleo, las reservas probadas de petróleo en Venezuela, lo hacen ocupar el primer lugar a nivel mundial, y en Colombia no alcanzamos ni dentro de los 10 principales países. Pese a esta situación y en especial de la inflación, se entiende por qué el capital financiero internacional hace negocios en Venezuela. Y prueba también de ello es una simple comparación de productos de consumo masivo entre Colombia y Venezuela. Generalmente, un jean para una persona común y corriente en Venezuela cuesta de 5 a 10 dólares, mientras que en Colombia de 20 a 60. Un kilo de carne de cerdo en Venezuela cuesta 3.6 dólares, mientras que en Colombia 3.5 dólares. Un kilogramo de azúcar en Venezuela 17 centavos, en Colombia $1. Un café de Nestlé en Venezuela vale 9 dólares, en Colombia 23. Como se puede apreciar, los costos son similares en algunos productos, hay algunas diferencias, lo que promueve la generación de negocios. Obviamente bajo la incertidumbre de una hiperinflación, la corrupción y el bloqueo comercial al cual está sometida. Aspectos que obviamente no los tienen las economías emergentes como China, Singapur, entre otros. Claro, no falta quien diga, es que China cambió de sistema. Les recuerdo que el sistema económico es igual y único en todo el mundo. Su función es producir, generar plusvalía y acumulación. Mientras que el socialismo, la democracia, la dictadura son formas políticas de gobernar, que pueden restringir o incentivar el aparato productivo, pero es la capacidad de interpretación y gestión que tienen las personas las que ponen a funcionar el sistema.
Según el Diario Universal de Caracas, mientras en 1997 operaba más de 12.700 industrias, en 2019 solo opera el 30% y se requiere inversiones por 20.000 millones de dólares, cifra nada alarmante y en poder del capital financiero. La geopolítica nos enseña que el mundo occidental, liderado por Estados Unidos, se ha caracterizado por imponer y dominar. El miedo es su principal arma de poder, razón por la cual el maquiavelismo sigue tan vigente como el legado de Hobbes. El hombre es un lobo por el hombre. Tal vez por ello en Hungría, la tierra de George Soros, se aprobó una ley llamada Stop Soros, que permite encarcelar a cualquier ONG o persona que proporcione asilo a un inmigrante ilegal. Pues sus paisanos culpan a Soros y a su fundación de perpetuar la crisis de refugiados en Europa, así como también de haber auspiciado la caravana de migrantes hondureños que incomodó mucho a Trump, justo en el momento de sus elecciones, en el año 2016. Cabe aclarar su experiencia, la experiencia de Soros en la caída de gobiernos en Polonia en 1990 a través del apoyo al grupo sindical Solidaridad y en Checoslovaquia en 1989. Esto nos lleva a concluir que las empresas estadounidenses tienen como finalidad crear un imaginario internacional de crisis humanitaria y así exigir y justificar una intervención militar norteamericana en nombre de la democracia y de los derechos humanos, como lo hizo con Saddam Hussein en Irak, Salvador Allende en Chile, Gaddafi en Libia o Torrijos en Panamá, entre otros. Los autodenominadas demócratas conocen que las vías diplomáticas son efectivas cuando se sabe utilizar la compasión humana, así no haya víctimas.